Así nosotros nos preocupamos, nos estresamos y vivimos batallando, ¿verdad? Pero bueno, si tienen la oportunidad, búsquenlo por internet porque en físico está muy difícil. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. El Evangelio según Juan. En el capítulo 19, hermanos. Capítulo 19, versículo 19 en adelante. Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana de Jesús el Rey. Dice ahí: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Nuestro hermano Josué hace poco tuvo la bendición de pasar un tiempo por allá, por aquella tierra, por aquel lugar, y nos platicaba a algunos de nosotros que realmente el lugar donde crucificaron a Jesús pues no estaba muy alejado de lo que era la ciudad. Aquí la palabra de Dios no lo confirma. Y fíjense, en el versículo 20 nos dice precisamente esto: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Una cosa que debemos de tomar en cuenta, hermanos, es que Pilato, hermanos, antes de colocar este título, había tenido una plática con Jesús. Los sacerdotes le habían llevado a Jesús ante Pilato para que Pilato lo condenara, para que Pilato dictara una sentencia en contra de Jesús. Y Pilato le preguntó a Jesús: oye, ¿tú eres rey? Y Jesús, hermanos, le dijo: bueno, ¿es lo que tú piensas o es lo que has escuchado de mí? Y Pilato se da la vuelta, vuelve a los judíos y les dice: es que yo no encuentro ningún mal en este hombre. Regresa después Pilato y le dice: ¿por qué te haces rey de los judíos? ¿Por qué te haces a ti mismo rey? Y Jesús le dice: es que para esto he nacido. Pilato le dice: date cuenta, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para soltarte o para condenarte, pero ningún mal encuentro en ti. Y Jesús le dice: tú no tienes autoridad sobre mí, mas la que solamente se te ha sido dada desde arriba. Y dice la Biblia que desde ese momento Pilato empezó a sentir miedo. Más aún cuando los judíos le hicieron ver a Pilato, es que él, hablando de Jesús, se ha hecho a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato tuvo más miedo. Pero creo yo que hasta cierto punto Pilato estaba realmente convencido de que Jesús era una persona más allá de un simple judío. Y a modo de mofa, hermanos, a modo de burla, pues le puso ese letrero, el que nosotros conocemos o hemos leído en el versículo 19. Dice: le puso sobre la cruz un letrero el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato, hermanos, Pilato en realidad estaba de un rey, estaba delante de nuestro rey, el Señor Jesús. Dice en el versículo 20, como lo leíamos ahorita, que muchos, no solamente los que estaban en el Gólgota, muchos de los que pasaban por la ciudad veían este letrero. Y Pilato, hermanos, proclamó a Jesús como rey delante de todos.
sin saberlo, sin quererlo tal vez. Y no solamente delante de los judíos, hermanos, porque algo muy importante que tenía este letrero, hermanos, lo dice también el versículo 20 al final. Dice que ese letrero, hermanos, y es lo que más llama la atención, estaba escrito en 3 idiomas. El primero, hermanos, estaba escrito en hebreo. En hebreo. La lengua de los judíos, hermanos. La lengua de la religión. Estaba escrito también en griego. La lengua, hermanos, del imperio de la cultura, del conocimiento, de la sabiduría. Pero también estaba escrito en latín. La lengua del imperio romano, del imperio de las leyes, del gobierno, hermanos, del que gobernaba el mundo en ese entonces. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Pilato haya puesto este letrero en 3 idiomas? A ciencia cierta no lo podríamos saber, pero vamos a ver, hermanos, en esta mañana algunas cosas que podríamos deducir acerca de este letrero. Y en primer lugar vamos a hablar de Jesús Rey, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, salud, hermano, en hebreo. Y Jesús es Rey, hermano. Jesús es Rey, primeramente. Y lo que debemos de entender es que Él es Rey porque Él es la simiente, hermano. Porque Él es la simiente. Si buscamos ahí, hermanos, alguien que me ayude con la lectura, allí en Gálatas. Gálatas, en el capítulo 3, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjate, hermano. Jesús, dice aquí, es la simiente. Él es el de la promesa, la cual se le fue hecha a Abraham. Si tú te vas hasta Génesis, ¿en dónde se menciona por primera vez la simiente? Génesis 3:15. Y luego la promesa hecha a Abraham, ¿en dónde se menciona? Y de eso ya lo ha estado hablando el hermano Jesús en las clases pasadas. ¿En dónde? En Génesis 12. Génesis 12. Se le hace una promesa a Abraham de que en él serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, en él, en su simiente, en la simiente de Abraham. Y Pablo está explicando o está diciendo en la carta a los Gálatas que Jesús precisamente es la simiente. Él es el de la promesa hecha a Abraham. Esa es la simiente que se estaba esperando o que los judíos habían estado esperando. Realmente Jesús es descendiente de Abraham. Y si nosotros nos vamos ahí, hermanos, a la cita que tenemos allí, en Mateo, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de eso. El propósito del Evangelio según Mateo, hermanos, es presentar a Cristo precisamente como a Jesús, precisamente como el Mesías, como el Cristo que ellos estaban esperando. Y el autor, para empezar o para tratar de demostrar desde un principio que Jesús es el Mesías, habla de la genealogía de Jesús. Y fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Si alguien lo lee, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Y si ustedes siguen con la lectura, se van a dar cuenta de cómo va la genealogía desde Abraham hasta llegar a Jesús. Pero en el versículo 1 aclara principalmente que Jesús es hijo de ¿quién? De David el rey. Había una profecía acerca de que en el trono de David, o acerca de que
De David habría de venir el Rey, habría de venir el Mesías, habría de venir el Cristo. Eso también lo dice Pedro en su primer sermón. Y aquí en el versículo 1 dice, hijo de David, hijo de Abraham. Realmente Jesús, hermanos, era descendiente de cada uno de ellos. Y era, hermanos, por consiguiente, el Mesías que ellos estaban esperando. Era el Rey que ellos estaban esperando. Lo dice ahí Pablo también en la carta a los romanos, hermanos. En la carta a los romanos, que es uno de los libros, yo creo, de los más difíciles en la Biblia, de entender y de comprender del todo a todo. Y fíjese lo que dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí, hermano. Hasta aquí. Gracias. Dice ahí del versículo 1, dice nuevamente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, Pablo está presentando a Jesús como aquel hombre que cumplió con todo lo que los profetas, con todo lo que las escrituras de los judíos, lo que los judíos leían cada semana y todos los días, Jesús lo cumplió. Matemáticamente hablando, hermanos, ¿alguien trae un marcador? No. Matemáticamente hablando, aquí hay otros. Matemáticamente hablando, si se tomara en cuenta tan solo 8 profecías acerca de Jesús y a estas se le hiciera un estudio probabilístico, es decir, la probabilidad de que Jesús haya cumplido con esas 8 profecías es de una, hermano, entre ese número yo no lo sé leer, pero bueno, esa es la probabilidad de 8 profecías solamente. Cuando tú tomas en cuenta 40 profecías, hermano, es de una, hermano, a la 10 a la 157 potencia. O sea, agréguele otros 150 y tantos ceros a ese número. Cuando tú tomas en cuenta las más de 300 profecías, imagínese el número que ha de estar ahí. Es casi imposible, matemáticamente hablando, es casi imposible que un hombre cumpla con todo lo que dice la Biblia. Y Jesús lo hizo. Jesús es el Mesías, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, mejor dicho, dice ahí en el versículo 2, versículo 3. Es el Hijo de David según la carne. Y se puede comprobar con la genealogía. Pero es el Hijo de Dios. Y se ha comprobado con las Escrituras, y más allá de eso se comprueba porque Dios mismo lo levantó de entre los muertos con poder. Eso es lo que dice Pablo allí en el versículo 4, hermanos. Y nadie más ha hecho eso. Nadie más ha hecho eso. Seguimos, hermanos. Allí en Juan, en el capítulo 5, Jesús, hermanos, les habló a sus discípulos y les habló a todo el mundo el que le oía acerca de sí mismo. Él les dijo: yo soy el Mesías. En el capítulo 5,
versículo ahí, hermanos, 39 y 40, dice, escudriñen. Jesús les está diciendo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús les está haciendo la observación, les está diciendo, lean, estudien, analicen. Las profecías, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Si realmente los judíos se hubieran dado a la tarea de leer y de entender, se hubieran dado cuenta que delante de ellos estaba el Mesías, estaba el Cristo. ¿Sabe qué es lo curioso? Cuando tú lees el Evangelio según Lucas y ves precisamente la parte donde Pilato coloca el letrero, 4 versículos más adelante, dice que uno de los ladrones observó y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. Ese ladrón se dio cuenta delante de quién estaba. Y dijo, cuando vengas en tu reino. Estaba aceptando que estaba a un lado del rey. Qué bueno, hermanos, para nosotros, y gracias a Dios por ello, que nosotros hemos tenido la oportunidad y la bendición de saber de Jesús, de conocer de Dios y de aceptarle también como nuestro Rey, de aceptarle como ese Mesías, como ese Salvador, como ese ser que nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar reconciliados con Dios. Jesús, hermanos, según el mismo libro a los Romanos, pero Jesús, según el libro de Juan, todo el libro de Juan, hermanos, todo el Evangelio según Juan, es el mismo Dios. Si ustedes, o si me acompañan a leer ahí, hermanos, la cita que tenemos ahí, Evangelio según Juan, hermanos, capítulo 18, versículo 1 al 6. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Luis Flores, ¿le sigues, por favor? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjense, hermano, una vez platicábamos precisamente Luis y yo de este pasaje, allí en el trabajo. Y la plática hablaba sobre muchas cosas que se nos pasan así de largo, ¿verdad? Leemos la Biblia y hay muchos detallitos que de repente se nos van. Y Luis me hizo esta observación, oye, ¿te has dado cuenta que cuando van y arrestan a Jesús, Jesús les dice, yo soy, y todos caen a tierra? Y yo, y en ese ratito me puse a buscar la cita en el celular y me puse a buscar también el por qué caen a tierra. Jesús, cuando dice yo soy, está utilizando la expresión que los judíos no podían expresar. Está diciendo Yahweh. Está pronunciando el nombre de Dios, el de Éxodo 3:14. El que Moisés, cuando Moisés está delante de la zarza, le dice, bueno, y si me preguntan quién es el que me están viendo, ¿qué habré de decir? Y dice, yo soy. Jesús está utilizando esa misma expresión, la expresión que ningún judío se atrevía a pronunciar. Jesús la está utilizando. ¿Cuál es la reacción de los judíos? Caen a tierra.
Y si tú lees todo el Evangelio según Juan, te encuentras con un montón de yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús es el hijo de Abraham. Jesús es el hijo de David. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Jesús es el Rey. Estoy hablando, hermanos, en el idioma o respecto al idioma de los hebreos, pero también Jesús Nazareno, Rey de los judíos, fue escrito en el idioma griego, la lengua de la cultura, del conocimiento, de la sabiduría. Y una de las cosas, hermanos, que podemos observar, hermanos, acerca de Jesús como Rey y como Dios, y para empezar podríamos mencionar, es que para los griegos, hermanos, el concepto de Dios o Dios, mejor dicho, era algo desconocido totalmente para ellos. Ellos no conocían a Yahvé o a Jehová. Para ellos había otros dioses, muchos dioses, menos Dios, el que nosotros conocemos y adoramos. Pero, hermanos, algunos de ellos sí tenían cierta noción acerca del concepto de Dios. Uno de ellos es Platón. ¿Alguien sabe quién fue Platón? Un filósofo griego. Otro de ellos fue Aristóteles. Fue otro filósofo griego. Estos dos, hermanos, estos dos tenían cierto concepto de Dios. Aristóteles pensaba que no había muchos dioses, que eso no podía ser posible. De hecho, Aristóteles, hermanos, se le conoce como el precursor de la causa y el efecto. Para él, todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Y Aristóteles pensaba que había un primer motor. Ese primer motor movía todas las cosas, movía a todos los seres. Platón decía que había un ser supremo, el cual se mantenía inmovible, es decir, que él no cambiaba, que podían cambiar todas las cosas menos ese ser supremo, y que en ese ser supremo, todos los seres vivos vivíamos gracias a él. Y fíjense qué curioso, porque cuando va este señor o este hombre Pablo a Atenas, se encuentra con una inscripción, la cual vemos aquí: al Dios no conocido. Si vamos ahí a Hechos, hermanos, a Hechos, espero me alcance el tiempo, a Hechos capítulo 17, versículos 23, hermanos. Si usted lee desde el 16, se va a dar cuenta que Pablo llega a la ciudad de Atenas. Y Pablo, hermanos, no llega ahí a una plazuela, no llega ahí a una calle, no llega a la principal avenida. Pablo llega al Areópago, al lugar donde se concentraban todos los eruditos, todos los sabios. Más tarde se le conocería también como la academia. Pablo llega a este lugar. Pero Pablo, antes de llegar a este lugar, pasa por la ciudad y observa, dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Los griegos en general no tenían el concepto de Dios. No sabían quién era Dios, quién es Dios. Para ellos había muchos dioses. Pero, decía nuestro hermano Pío en sus clases acerca también de este pasaje, por si acaso se les escapaba alguno, pues tenían ese santuario, ¿verdad? Al Dios no conocido, y le adoraban sin conocerlo. Pablo les dice: bueno, a ese Dios al que ustedes no conocen es del que yo les vengo a hablar. Algo muy interesante, hermanos, es cuando nosotros llegamos ahí al versículo 24. Si seguimos la lectura, hermanos,
Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Luego, fíjese lo que dice el 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo era una persona súper, mega estudiada. Pablo conocía muy bien cómo pensaban los griegos. Y como 350, 400 años antes de que Pablo estuviera ahí en el Areópago, Aristóteles y Platón ya habían enseñado a sus discípulos acerca de ese concepto de Dios, de ese primer motor, de ese ser supremo, de ese primer motor que movía todas las cosas, de ese ser supremo en el cual somos y existimos. Y Pablo les está diciendo, porque en él nos movemos, vivimos y somos. ¿Qué cree que hayan pensado esos eruditos cuando Pablo estaba pronunciando esas palabras? Creo yo que al momento se le venía a la mente a estos dos hombres. Pablo todavía les dice, como algunos de sus propios poetas lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Jesús es rey incluso para los cultos, los de conocimiento. Jesús es rey de todos. Pablo, hermanos, después dice en Colosenses, hermanos, en el capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible. En Romanos también habla de esas cosas que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, dice Pablo en Romanos 1. Bueno, dice Pablo también en Colosenses capítulo 1, versículo 15, hermanos, que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora lea ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, hermanos, versículo 9. ¿Qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A ese Dios que los griegos, que los gentiles no podían ver, que no lo concebían porque no lo podían ver o palpar, Jesús lo hizo visible. En Jesús se encontraba toda la plenitud de la deidad. Pero más allá de eso, también dice ahí Pablo, hermanos, más arribita, en los versículos 2 y 3 de ese mismo capítulo, y él dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Jesús, hermanos, en Cristo, no en el Areópago, no en sus eruditos, en Jesús se encuentran todos los tesoros, todas las riquezas de la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento. Más tarde, hermanos, como 300 años después, otro hombre llamado Justino Mártir, habría de decir, un hombre que fue educado también en muchas de las corrientes filosóficas de aquel tiempo, principalmente las griegas. Justino Mártir habría de decir que en el Evangelio se encontraba la verdadera sabiduría, porque Jesús era rey del conocimiento. Jesús es rey por encima de todos, incluso de los intelectuales. Pero también, hermanos, ya para terminar, el letrero también estaba escrito en latín, el idioma del Imperio Romano, el que tenía bajo sus pies a todo el mundo conocido, o casi todo el mundo conocido, en aquella época. ¿Y qué podemos decir, hermanos, acerca de esto? Bueno, pues primeramente Jesús, como lo mencionábamos hace rato, Jesús le dijo a Pilato, yo soy rey, para esto he nacido. Si nosotros vemos ahí, hermanos, en
nuevamente nos regresamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 18, nos vamos a encontrar con esta plática que tiene el Señor Jesús, hermanos, con este Pilato. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Es decir, Pilato le está diciendo: ¿tú crees que yo sé algo de esto? Yo no soy judío, es lo que le está diciendo Pilato en pocas palabras. Luego sigue diciendo ahí, hermanos: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Después dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y se da la vuelta nuevamente con los judíos. Jesús, hermano, estuvo delante de Pilato y le dijo: yo soy rey. Y fíjese a quién se lo estaba diciendo. Se lo estaba diciendo a Pilato, el que tenía, entre comillas, la autoridad en ese momento para sentenciarle a muerte o para dejarle ir. Pero Jesús le está diciendo a Pilato: yo soy rey, para esto he venido. Es más, mi reino no es de este mundo. Más adelante le dice: tú no tienes potestad sobre mí. Jesús le está diciendo eso a Pilato. Pero luego se lo demuestra, hermano. Se lo demuestra al resucitar. Se lo demuestra al resucitar. Cuando usted lee ahí Juan, capítulo 20, hermanos, versículos 1 al 7, se da cuenta. Dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, pues claro, estaba más chavo, tenía más fuerza, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjese algo muy interesante. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Hay dos cosas muy interesantes aquí, hermanos. Y es que, en primer lugar, nadie, hermanos, nadie se atrevía a quitar un sello romano. Nadie se podía atrever a quitar un sello puesto por el mismo Pilato. Nadie se atrevía a traspasar una barrera que estuviera custodiada por el ejército o por soldados romanos. Nadie. Y según los evangelios, dicen que vino un ángel, hubo un terremoto, movió la piedra, resucita Jesús, sale Jesús. Jesús se atrevió a mover esa piedra, se atrevió a quitar ese sello, se atrevió a destrozar esos soldados romanos. Digo destrozar entre comillas porque no los mató ni mucho menos. No le importó nada de esto, hermano. No le importó ni el sello, no le importó ni la piedra, no le importó ni la guardia romana, no le importó Pilato, no le importó nada. Salió. Pero todavía, si analizamos un poquito, se dio el tiempo no solamente para quitarse todo lo que traía encima. Dice allí en el versículo 7 que el sudario estaba enrolladito.
y puesto en un lugar aparte. Es decir, cuando Pedro y Juan llegan a la escena, no hay un alboroto, sino que incluso el sudario está bien acomodadito allí en un lugar. Jesús se dio el tiempo para hacer estas cosas y salió bien fresco. ¿Por qué? Porque Él es rey y está muy por encima incluso de Pilato, de Herodes, del César, de quien sea. Por eso, hermanos, dice ahí en Mateo capítulo 28 versículo 18, hermanos, que se podría decir no lo sabemos de memoria. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez resucitado, dice Pablo, con poder, Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso dice también, hermanos, allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9, hermanos. Versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto. Dios ahí lo puso. ¿A quién? A Jesús, a Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre más importante y respetado en aquel tiempo era el del César. Todo mundo se doblegaba ante el César. Todo mundo se postraba y se arrodillaba ante el César. Pero dice aquí, Pablo le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. ¿Se da cuenta? Pilato sin querer, hermanos. Pilato sin querer tal vez hizo algo grande. Probablemente él lo hizo con el propósito de burlarse de Jesús y de los judíos, diciéndole: aquí está su rey, miren lo que hago con su rey. Diciéndole a los demás, al mundo gentil: ¿quiere alguien ser rey? Miren lo que hago con los reyes. Pero en realidad lo que hizo fue darle un mensaje a los demás de quién es Jesús realmente. A los judíos les dio el mensaje: ahí está el rey de ustedes, el Mesías, el que cumple con todo lo que los profetas dicen, porque también estaba profetizado que habría de morir, en un madero. Cuando Jesús murió dijo: consumado es. Le dijo a los griegos: ahí está el rey, el que tiene la verdadera sabiduría, el que tiene verdadero conocimiento, en el que se encuentran escondidos los tesoros y las riquezas de la sabiduría. Y le dijo a todo el mundo, no solamente al Imperio Romano, le dijo a todo el mundo. Tan así que el mensaje llegó hasta aquí, hasta nosotros. Le dijo a todo el mundo que Jesús es el rey de todas las naciones y que Jesús está por encima de cualquier otro nombre. ¿Se da cuenta? Sin querer, eso fue lo que hizo Pilato. En conclusión, hermanos, bueno, ya mencionábamos esto. Pilato proclama a Jesús como rey. Y quiero que leamos una última cita, 1 Timoteo, hermanos. Capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, de honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos.
a Jesús, a Dios, sea honra y gloria hoy y siempre. Dios les bendiga, hermanos.